Hola, buenas noches, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Catherine Silva y yo les voy a hablar acerca de la temperatura de ablandamiento BICAP. ¿A qué se refiere la temperatura de ablandamiento BICAP? Esta se refiere a una medida que va a variar según el material y aumenta según su contenido. En el caso de tuberías de plástico, se realiza un ensayo para determinar la temperatura de reemblandecimiento según las normas ISO 306, en 727 y la norma ASTM de 1525. Dicha temperatura nos ayuda a obtener un valor en el cual podemos conocer el comportamiento de un material termoplástico, ya que está a una temperatura determinada. Aquí empieza a ablandarse aceleradamente. Para ello nos ayudamos de un dispositivo que es un penetrador en forma de aguja, que consta de un área de sección transversal de forma redonda de aproximadamente 1 milímetro. La determinación de la temperatura de ablandamiento, ubicada en el caso de materiales como plásticos, es importante, ya que esta nos ayuda a determinar también las propiedades mecánicas a una alta temperatura de este material, ya que solo así podemos limitar su uso y limitar su aplicación. Esto se debe a que según el polímero puede llegar a resistir temperaturas iguales o mayores a los 200 grados Celsius. Caso contrario, otros que no soportan los más de 100 grados Celsius. Como usuarios nos permite determinar la capacidad y la resistencia de un producto plástico para poder conocer las propiedades superficiales a altas temperaturas. Para poder determinar esta temperatura de ablandamiento BICAP nos apoyamos de ensayos para registrar esta temperatura y a su vez también tenemos que apoyarnos de inspecciones de control de calidad o de desarrollo como pruebas de estabilidad para cálculos de diseño. Y como ya se mencionó anteriormente, las normas que se implementan equivale a muchos conceptos en los cuales vamos a contar en las próximas acciones de investigación, ya que se da lugar a ensayos termomecánicos para diferentes tipos de materiales con ayuda de instrumentos de ensayo, apoyándonos de la norma ASTM de 1525. Los objetivos. El objetivo general consiste en caracterizar las mediciones de un material termoplástico con respecto a su comportamiento frente a la temperatura a condiciones ya estandarizadas, bajo una carga que va de 10 a 50 newtons y a una temperatura BICAP normalizada según la norma ASTM de 1525 e ISO 306 en base a una revisión bibliográfica. Los objetivos específicos. Primero, consiste en conocer la temperatura de reablandecimiento de un material termoplástico en base a las normas aplicables al caso. Segundo, entender la importancia y aplicación de equipos especializados como un método más rentable de acuerdo a la industria y a la eficiencia con respecto al menor rango de error posible. Y el tercero, determinar las propiedades mecánicas posibles del material frente a una temperatura y los análisis para obtener su temperatura de reablandecimiento BICAP. El desarrollo de la investigación. Los plásticos termoendurecibles o termoestables. Es el grupo de plásticos más utilizados hoy en día y se trata de materiales termoendurecidos y a diferencia de los termoplásticos poseen propiedades muy diferentes ya que los plásticos termoendurecidos conservan de manera indefinida el estado sólido. Entre las propiedades que poseen son las propiedades de remodelado, la propiedad de resistencia al calor, las características químicas y el mecanizado. La definición de la temperatura de ablandamiento BICAP. La temperatura de reablandecimiento BICAP tiene por definición la temperatura considerada en la que aguja, que la que vamos a llamar aguja de punta plana, va a penetrar a una distancia de 1 milímetro en el interior de una probeta que consta de un material rígido a temperatura ambiente, pero con condiciones de carga y de velocidad de calentamiento de 10 a 50 newtons y de 50 a 100 grados Celsius sobre hora en base a la normativa.
La temperatura de ablandamiento, como hemos mencionado, va a penetrar a una distancia de 1 milímetro de profundidad. 0 será a través de una aguja con una sección transversal circular de 1 milímetro cuadrado. Esta muestra que va a penetrar debe ser necesariamente un termoplástico. Es importante diferenciarla, ya que esta prueba tiene un cierto parecido a la temperatura de deflexión bajo una prueba de carga, y como también hemos ya mencionado, esta prueba es muy determinante para caracterizar y desarrollar materiales para luego pasar por una inspección de control de calidad. Cada uno de los datos que se van a obtener en este tipo de polímeros van a ser determinantes para comparar las cualidades de ablandamiento y resistencia de cada material termoplástico. No es recomendable implementar como muestra PVC flexible con materiales que tengan una temperatura de ablandamiento ubicado de un rango amplio, ya que según el aparato dispositivo que se va a implementar, tiene que aplicarse ciertas modificaciones. Esta prueba debe realizarse con una preparación de muestra que únicamente es una muestra plana D, la cual se va a moldear a un ancho de 0.12 que se le extrae de una hoja con grosor mínimo. Para esto se lleva a cabo una metodología de acuerdo a los estándares que se van a detallar. Metodología de ensayo. La metodología de ensayo que se sigue para la temperatura de ablandamiento VICAC en el caso de los plásticos se implementa para medir la capacidad de los polímeros para que así se pueda ver su resistencia mecánica, pero a su vez estas llegan a ser superficiales a condiciones controladas, debido a que en este caso se siguen altas temperaturas. Es importante recordar que este ensayo es importante para la selección del material o de la materia prima para un determinado producto terminado. Este ensayo se realiza aumentando progresivamente la temperatura junto a la aplicación de una carga, y en el punto en el que ha penetrado 1 milímetro en el material o la muestra, se da por terminado el ensayo y se obtiene una temperatura la cual es registrada. Aquí en una figura podemos visualizar el dispositivo que es utilizado para hacer la prueba VICAC. Un punto en contra: se puede considerar que estos datos no son de gran ayuda para el cálculo de un diseño, pero sí se aplica para un proceso de desarrollo y de un análisis de control de calidad, ya que esta temperatura es una medida en la cual nos indica en qué punto un material termoplástico se ablanda a medida que se disponga de un tamaño determinado. Puede ser que este se le pueda adaptar cualquier tamaño y forma. Para estos ensayos se siguen normas. Tenemos la norma ya mencionada, ASTM de 1525 e ISO 306, y estas normas se comprenden mediante métodos de prueba estándar para este tipo de ensayos, ya que tienen un alcance tal que cubre la determinación de la temperatura de la aguja, del dispositivo que se utiliza, y las unidades que se consideran deben ser unidades del sistema internacional. Aquí en la segunda figura observamos el equipo de ensayo para poder determinar la temperatura VICAC de 3 estaciones. Y en esta figura se observa los valores en el cual la temperatura a la cual la aguja penetra 1 milímetro. La norma ASTM de 1525. Esta norma equivale a la norma ISO 306 en cada una de sus secciones. Solo difiere por su tolerancia por fluencia al comienzo de este ensayo y su medio de transferencia de calor, que es la tolerancia de polvo, fluido y divisado. Esta normativa la propuso ACTM International
el cual su nombre original consta como método de prueba estándar para la temperatura de reablandecimiento VICAP de los plásticos. Esta normativa tiene como alcance determinar la temperatura en la cual la aguja del dispositivo implementado va a penetrar en una muestra de un determinado termoplástico. Como dato a considerar, no es recomendable en el policloruro de vinilo, en lo rígido, en la etilcelulosa o en algún otro material con un amplio rango de temperatura de reablandecimiento. Y además debe estandarizarse en unidades del sistema internacional. Y por último, en este último gráfico, aquí se visualiza lo que es un dispositivo para la determinación de la temperatura de ablandamiento. Además, como pudimos apreciar en la figura 3, esta aguja de punta plana se pone en contacto directo con la muestra y se aplican los siguientes parámetros. En el caso de la carga, tiene que ser 10 más menos 0,2 newton. En la tasa tiene que ser 50 más menos 5 grados Celsius sobre hora. En el caso de la otra carga, tiene que ser 50 más menos 1,0 newton. Y en el caso de la tasa, es de 120 más menos 10 0 Celsius sobre hora. La normativa, la norma NTINE ISO 306. Esta normativa es vigente en Ecuador y comprende termoplásticos. Además, tiene como objetivo la determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAP. Esta, a su vez, se respalda de las siguientes normas. La norma ISO 291, la norma ISO 293, la norma ISO 294, parte 1, la norma ISO 294, parte 2, la norma ISO 294, parte 3, la norma ISO 2818, la norma ISO 3167. Y consiste en determinar la temperatura de una muestra de termoplástico que se encuentra en una probeta de plástico, que es penetrada por un milímetro por un penetrador normalizado que posee una carga específica y a su vez ejerce una fuerza de manera perpendicular con respecto a la probeta, la cual es calentada de manera uniforme. En este gráfico, la prueba BST según la norma ISO 306, donde aquí se va a hacer la medición de la penetración de la aguja bajo carga. Y por último, tenemos las conclusiones. Se concluyó que cada uno de estos métodos analíticos que se detallaron para obtener la temperatura de ablandamiento VICAP son de vital importancia, ya que nos permiten conocer el comportamiento y las propiedades mecánicas de un material, y en base a eso darle una función adecuada. La metodología de ensayo es importante seguirla de acuerdo a la normativa para así poder obtener la temperatura ideal aplicando la carga y la tasa requerida para poder obtener un gráfico exacto, debido a que será importante para un proceso de desarrollo y posteriormente de control de calidad. Los plásticos tienden a resistir diferentes temperaturas, pero para ello es importante conocer su temperatura de ablandamiento. Este proceso es importante en la industria para poder mantener una producción óptima y eficiente. Muchas gracias por su atención.